Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Menéndez y vengo a presentarles mi ponencia titulada La canción protesta antifranquista de expresión francesa en las postrimerías de la dictadura, en este Congreso Nodos 2025. Antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador del Congreso por darnos de nuevo una oportunidad para transmitir y hacer públicos los hallazgos de nuestras investigaciones, y les quiero dar la bienvenida a esta ponencia que aborda el tema de cómo se percibía la dictadura franquista de forma crítica en la canción protesta en Francia y en lengua francesa en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco. Para entender la relevancia y la pertinencia de esta investigación, cabe recordar que se cumplen 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco y, por lo tanto, del comienzo del fin de la dictadura. Un paso de una dictadura hacia una democracia que no tiene lugar ese mismo 20 de noviembre, sino que acarreará una serie de procesos que llevarán a la democracia, en primer lugar con la aprobación de la Ley de Reforma Democrática del 77 y la Constitución de 1978. Pero es un procedimiento lento y paulatino. La muerte de Franco se alarga, o es un tema, bueno, pues que está muy lejos de ser algo puntual por la descomposición subsiguiente de los poderes de la dictadura. Y a este fallecimiento, llamado en la red mediática del momento el hecho biológico de forma eufemística, se le une toda una mística. Una mística a veces por interés, en el sentido de esperar hasta tener una sucesión clara en un intento de perpetuar el régimen, o una mera casualidad, una concatenación de acontecimientos que hubiera dado lugar a esa mística. Ocultar parte de la información, dosificar la medida en la que esa información llegaba a la ciudadanía, etc. Y como decía anteriormente, hay que tener en cuenta la figura de Adolfo Suárez y la Ley de Reforma Democrática. El proceso duraría 2 años, pero fue exitoso ya que el 94% de la población española con derecho a voto dijo sí, frente a un 2% de no es. Sin embargo, es preciso señalar la ausencia de bloques monolíticos, como este bloque de un 94% de demócratas se dividía en campos muy diferentes, desde la socialdemocracia hacia el comunismo, pasando, como no, por la democracia cristiana. En lo referente al contexto, cabe destacar la importancia de la emigración española, sobre todo en 3 países, Francia, Suiza y Alemania, como atestiguan muchas investigaciones, una de ellas la de Pérez y Chuliá de 2003, donde concluyen que estos 3 destinos fueron los principales en Europa para aquellos españoles que huían por causas políticas o económicas. La oposición al régimen franquista era de corte marcadamente socialista en Europa, como afirma D'Angelo en 2012. Esta población española, concretamente en Francia, que es en la que nos vamos a fijar, esta población inmigrante se concentra en las periferias de París y de otras grandes ciudades como Toulouse. Las artes visuales y el espectáculo constituían verdaderos puntos de encuentro para estos españoles que habían emigrado. Eran su punto de encuentro y su conexión con España de nuevo. Un ejemplo de ello fue la gran exposición de pintores en París, como podemos ver en Arnal Soler en 2023, o la importancia de la editorial Ruedo Ibérico, con publicaciones sobre España, tal y como nos indica García Trevijano. El clímax de este ambiente cultural en el que se mueven los emigrados españoles abarca desde mayo del 68, con la revolución estudiantil, que adquiere tintes reivindicativos en muchas otras esferas, por ejemplo, la lucha contra la dictadura en España, en el país vecino, hasta noviembre del 75 con la muerte de Franco. La situación se prolonga un poco hasta el 77, cuando se aprueba la Ley de Reforma Democrática y se legaliza el que había sido gran partido de la oposición en la clandestinidad, el Partido Comunista, y a partir de ahí, por unas causas que veremos más adelante, este auge de la canción protesta comienza a finalizar.
y la canción protesta, sobre todo referente a la dictadura franquista, empieza a entrar en un declive. Los objetivos serán, en primer lugar, recuperar las figuras de Léo Ferré y Georges Brassens como máximos exponentes de la canción francesa antifranquista, entendiendo su obra como un producto cultural ligado a la muerte del dictador, y con las canciones de estos dos cantautores como principal corpus de estudio. En segundo lugar, establecer, mediante la canción protesta antifranquista, nexos de unión entre las culturas francesa y española, así como trazar la memoria de la diáspora española en los entornos culturales franceses como parte de nuestra historia. Y en tercer y último lugar, pero no menos importante, analizar los temas, símbolos y técnicas discursivas en una muestra representativa de canciones de ambos cantautores, reparando también en las concomitancias existentes entre la producción cultural y artística de ambos. La metodología que hemos seguido para llevar a cabo este estudio ha sido un estudio lingüístico de corpus mediante la herramienta de análisis de texto ANCONC. Mediante esta herramienta hemos estudiado la frecuencia a través de palabras clave y enegramas, es decir, conjuntos de expresiones en torno a una palabra en un corpus de canciones. Y con ello hemos realizado un análisis comparado de las frecuencias de palabras y expresiones en un corpus de canciones de los dos cantautores que mencionábamos en la diapositiva anterior. El primero es Léo Ferré con 5 canciones: Franco la muerte, Le bateau espagnol, Les anarchistes, L'espoir y Avec le temps. Y de Georges Brassens, otras 5 canciones: Tant qu'il y a des Pyrénées, La mauvaise réputation, Les copains d'abord, Le gorille ou La supplique pour un enterré à la plage de Sète. Los resultados obtenidos pueden dividirse en 4 ejes temáticos en función de la frecuencia de palabras y expresiones encontradas, muy frecuentes en todo nuestro corpus de canciones, tanto de un autor como de otro. Estos ejes temáticos representan cada uno un gran campo semántico. El primer eje temático es el de la libertad que se entiende en estas canciones como la posibilidad del libre albedrío, un concepto proveniente de la ética judeocristiana que tiene como base la libertad de actuación del individuo, una influencia también posiblemente heredada de algunos intelectuales como Walt Whitman. El ser humano único e irrepetible debe tener libertad. Esta libertad no puede ser coartada. También se representan algunos elementos de la filosofía clásica que llegan hasta nuestros días a través de las religiones semíticas, entre otras, como la dualidad entre el bien y el mal o la dicotomía entre el cuerpo y el alma, lo espiritual y lo corpóreo, que aparece en repetidas ocasiones en nuestro corpus de canciones. Sin embargo, lejos de alabar una religión, lo que hacen estos dos cantautores es cuestionar valores cercanos al régimen de Franco, concretamente el nacionalismo y el fervor religioso. No hay que olvidar que la dictadura se enmarca dentro del nacionalcatolicismo como elemento ideológico. Y precisamente se deconstruyen los prohombres, es decir, el prototipo de español que se alababa por parte de la dictadura. Y se hace un elogio a la diversidad de España, tomando como partida cómo nuestra historia y nuestra civilización se construye en torno a diferentes migraciones, diferentes civilizaciones y diferentes culturas superpuestas, no una cultura unívoca y un pensamiento unívoco. El siguiente eje temático tiene que ver con el viaje a través del espacio. Si bien en el eje temático 1 encontrábamos un viaje a través del tiempo, ¿no?, para retomar esa idea de la diversidad cultural, en el eje temático 2 el viaje es a través del espacio y se toman como referencia la historia de Francia o de España y la mitología clásica, tomando como elemento fundamental el viaje de Ulises, de la Odisea. También aparecen los barcos de personas racializadas, los llamados barcos de negros, personas racializadas y personas que habían sido esclavizadas por parte de Francia y que recorrían el Garona, ¿no? Llegaban de África y bueno, pues a través del Garona llegaban en barco, ¿no?, pues para ser trasladados a las colonias o para trabajar en la metrópolis.
A estas personas esclavizadas se las compara de forma metafórica con los españoles subyugados por la dictadura franquista. Y por último, y en tono de esperanza, la figura de Madonna, de la Virgen María, eh, cuidando, anticipando un futuro mejor, eh, previendo un futuro con democracia, pues ese elemento es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del catolicismo para los dos países, tanto para España como para Francia. El tercer eje temático, muy relacionado con los dos anteriores, tiene que ver con el paso del tiempo. A Franco se le concibe como un obstáculo para la continuidad en la evolución histórica de España. Y se toman otros referentes históricos para contraponer la importancia de Francisco Franco en aquel momento. Uno de ellos es Federico García Lorca, la España de Federico García Lorca, que en el imaginario colectivo se contraponía a a la España de la dictadura. Mm, Como decíamos anteriormente, los referentes clásicos son muy frecuentes en las canciones de ambos cantautores. Se compara a España con una Penélope, ya no solamente con ese barco de personas esclavizadas, sino con Penélope, que realmente está esperando a que llegue ese destino democrático, digamos, el verdadero marido de Penélope, y no el impostor al que consideran Francisco Franco. Y la figura de Medusa en el sentido de no volver la vista atrás, es decir, de no volver a pisar, como diría Antonio Machado, no volver a pisar ese camino, ¿no?, que se había pisado con la guerra civil y el establecimiento de la dictadura militar. El último eje temático, el cuarto, tiene que ver con la fraternidad, entendida como la unión entre españoles. Aparecen múltiples palabras y múltiples términos, vocablos, referentes a la fraternidad. En un claro atisbo a la vuelta a los valores republicanos de la solidaridad y la fraternidad, compartidos por la izquierda y el anarquismo. Bien pueden verse en las dos canciones, ¿no? Tanto Leo Ferré, que representa más a la izquierda, de corte marxista, y Georges Brassens, que representa más bien el anarquismo. La importancia de las fronteras geográficas, ¿no?, como los Pirineos separan pero a la vez unen España de Francia, hasta que bueno, dejaron de unir y empezaron a separar cuando las democracias europeas optaron por la política de no intervención en la Guerra Civil Española, y precisamente por esa política de no intervención la decepción al final del camino, no haber conseguido el apoyo de las potencias democráticas, una decepción que podría trasladarse a aquel momento o a los años posteriores, ¿no?, al no haber conseguido los logros que ambicionaban los demócratas al 100%, o quizás puede traerse incluso hasta nuestros días, donde un pequeño porcentaje pero significativo de personas que no, que curiosamente no vivieron la dictadura la añoran, ¿no? Por eso Leo Ferré en una de sus canciones, Avec le temps, dice: c'est pas la peine d'aller plus loin, que no merece la pena ir más lejos, ¿no? Tal vez hacen un reproche en el sentido de que habría sido mejor consolidar el camino andado. Como conclusiones, podríamos establecer en primer lugar que Leo Ferré y Georges Brassens marcan una época en las postremedias del franquismo, es decir, en esos últimos años. Las canciones protesta establecen una conexión entre la juventud y la población de la diáspora española. El entramado informativo y periodístico que se crea en torno a la muerte del dictador, que genera una mística en torno a su muerte, y los cuatro bloques semánticos que podemos encontrar en nuestro corpus de canciones: dimensión temporal, dimensión espacial, libre albedrío y fraternidad. Y cómo, si bien se llega a un clímax hasta 1975, este auge de la canción protesta comienza a minorarse y la importancia de la canción protesta, sobre todo en relación con España, empieza a difuminarse a partir de 1977, con la aprobación definitiva de la reforma democrática. Y ya por último, solo me resta agradecerles su atención y les dejo mi correo electrónico en caso de querer contactar para alguna duda, observación o cualquier otro tipo de comunicación.
Gracias y disfruten de las ponencias.